Licenciada Ali, muy buenas tardes, bienvenida al programa, ¿cómo está? Muchas gracias, Freddy, por bueno, en este caso por el espacio. Estamos aquí con la licenciada Alejandra, justamente para invitar a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria. Y es que este 22 de abril se concluye el plazo para que los estudiantes puedan inscribirse a la prueba de suficiencia académica de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Pública del Alto, ¿no? Estamos viniendo a invitarles para que se puedan inscribir. En este caso, el 22 es el plazo final, que es este próximo martes. El día miércoles es la prueba que van a realizar los universitarios que se inscriban, que básicamente está, en este caso, constituida por dos partes, ¿no? Una prueba teórica y una prueba práctica, ¿no? Yeah. En el caso de la prueba teórica, Freddy, bueno, los estudiantes tienen que en este caso a ellos se les da como un documento que básicamente está basado en la historia del arte y ellos tienen que hacer la revisión de este documento para dar la prueba teórica, ¿no? Y la segunda parte de la prueba es básicamente práctica, ¿no? Que está relacionada al dibujo artístico y se les pide realizar, por ejemplo, un bodegón para que ellos muestren sus habilidades en el ámbito del dibujo. Luego de de esas dos pruebas se hace una evaluación y el día 24 de julio ya se publican los resultados, ¿no? De esta prueba de suficiencia a la que, bueno, hemos venido a invitar a todos los estudiantes. Bueno, pues entonces, uno es teórico, el otro es práctico. Exactamente. No tiene que hacer un dibujo, ¿no? Exacto, más que todo para mostrar sus habilidades en el ámbito del dibujo y otras, ¿no? Entonces, y el teórico está relacionado con conocer los aspectos más importantes de la historia del arte. Pero bueno, también aquí está Alejandra, que nos va a comentar un poco sobre la carrera de Artes Plásticas y, bueno, en este caso el plan de estudios y sus especialidades. Bueno, pues licenciada Alejandra, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenida al programa. Ahora sí, coméntenos, ¿no? Usted es docente exactamente de esta área de artes plásticas. La más animación, ¿cómo a un joven se puede animar para estudiar, ¿no? Hacer artes plásticas, para ser un dibujante o también cuestión de cerámicas, ¿no es cierto, licenciada? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y sí, creo que es muy importante que toda nuestra población en primera instancia conozca de esta carrera, ¿no es cierto? Es una carrera que no es muy conocida de repente, pero que sí tiene un potencial muy grande en nuestra población, ya que pues tenemos mucho talento, tenemos muchos artesanos incluso, mucha gente que trabaja en este ámbito, pero de repente no de manera profesional. Entonces la carrera de artes plásticas en este caso, que ofrece tanto el técnico superior como la licenciatura, ofrece la posibilidad de profesionalizarnos en este ámbito, ¿no? Para de esta manera desarrollar más, por ejemplo, en el caso de los artesanos, el tema de diseño, de mejorar su producción, de elevarla, ¿no? A un modo más profesional. Es una carrera además con características muy particulares, muy lindas. Se desarrolla tanto la teoría como la práctica al mismo tiempo, ¿no? Tienen materias teóricas y talleres prácticos que también cuentan con infraestructura. En el caso de cerámica tenemos hornos especializados en cerámica, así que tienen pues un gran potencial, una gran posibilidad. La UPEA en la carrera de artes plásticas, la población en general, los chicos que les gusta de repente dibujar o trabajar con las manos, sean pintura, en tallas, en técnicas de escultura y demás, ¿no? Que el pensum es bastante amplio, toca diversidad de técnicas y además les ofrece especialización en cerámica, en pintura y en escultura. ¿No? Por ejemplo, cuando nosotros, ¿no? Hasta en la escuela mismo, ¿no? Colegio, todo eso, decimos, vamos a pasar artes plásticas. Bueno, artes plásticas. Y el profesor nos indica que hay que hacer dibujo, pintura, dibujo y pintura. Se basa en eso nomás, pero viendo, por ejemplo, también vino aquí un ceramista, ¿no es cierto?, que hizo unos muñequitos de cerámica, ¿no? Es un emprendimiento. Y también, por ejemplo, ese señor llevó pues sus pequeños artesanías al exterior y vendió.
También lo hacen los alumnos, ¿no? Los estudiantes, digo, los universitarios, las cerámicas pequeñas, o por ejemplo las ollitas, o el tallado de madera, licenciada Alejandra. Exacto, cada taller pues tiene su producción, ¿no? En este caso es una carrera semestral, entonces cada semestre tiene su producción, tanto en la materia de escultura como de cerámica, ¿no? En el caso de cerámica, por ejemplo, que es la materia que yo he dado este semestre, hemos partido desde el conocimiento de las arcillas, el preparado de las pastas, las técnicas de modelado de las piezas, hasta su terminación con la cocción en el horno, ¿no es cierto? Entonces ya los estudiantes se llevan sus piecitas y tienen conocimiento de todo el proceso que se desarrolla para realizar ese tipo de piezas, ¿no? De manera que ya posterior, cuando eligen su especialidad y más allá, ya en su desenvolvimiento profesional, ellos pueden emprender, ¿no es cierto? Y además, como le decía, no solamente con esta parte técnica, ¿no? Sino también con conocimientos de composición, de diseño y demás, lo que les permite crear sus propias piezas, ¿no? Y establecer de esa manera un estilo propio, una marca de repente, ¿no? Es una carrera que tiene una gran potencialidad. No, hayuka maquilat kuyakanaka kunateja, casi están artes plásticas, hayuka jamocañanaka, o sea, tanayuka tías, jamocasinias. Kunayman pinturnakampi hasta pintsuptan hayuka mural lurap jaraktan uyestendetaki no hichurunakas uthiwa hilat kuyakanaka una teja maymaya sutinipqipanakaja uñestayapqi cuadro nakay pero aksa toqenja kunjamate licenciada Alejandra Sascaraqueja haniuka kikit cerámica hayuka yas ñeq'enakata lursapa arcillas hayukata isk'aja qisitonaka no uñiktana y calle toqenakansa mamay qhatonakan kunjamas yasta Sampoñ pues así que toqtrina kasut que uywana kasut hayukama hayukama emprendimiento hayukama ujilat kuyakanaka hayukat waintawakanaka amuit añani ya que para artes plazas no ya para docencia policía creo que sartán no lo primero que vamos es a la docencia, ¿no es cierto? A los normales, nos pilamos, y también a la policía, ¿no? Los que terminan pero también, por ejemplo, como estaba diciendo la licenciada Alejandra, la carrera de artes plásticas en UPA tiene un emprendimiento, ¿no? Una vez que concluyan puedan hacer su mini fábrica, ¿no es cierto? Su taller, ¿no? Su empresita pequeña, se va a emprendimiento, ¿no? Es bueno. A ver, licenciada Ali, tú también complementa, ¿no es cierto? Animaremos a la juventud para que vaya a estudiar lo que es artes plásticas. Sí, bueno, invitamos a toda la comunidad universitaria que pueda animarse a poder inscribirse en la carrera de artes plásticas, como nos mencionaba la licenciada Alejandra. Bueno, hay diferentes talleres, pintura, escultura y también cerámica para que ellos puedan combinar la teoría y la práctica, ¿no? En este caso, consolidar la práctica, porque además ellos hacen muestras después de cada semestre de todos los talleres y presentan los productos que en este caso culminan en esos talleres, ¿no? Además de eso, es importante mencionar que la carrera se termina en 4 años y medio, ¿no? Y las modalidades de graduación que tenemos son tesis de grado, proyecto de grado, el trabajo dirigido, digamos, ¿no? Para que ellos puedan obtener el título de licenciatura, pero como mencionaba la licenciada Alejandra también, cuando ellos culminan básicamente el 6º semestre, también pueden obtener un título de técnico universitario también, ¿no? Lo cual también es bien importante, ¿no? Y como ella mencionaba, ellos pueden realizar sus propios emprendimientos, abrir sus talleres, pero también pueden trabajar en el ámbito de administrar museos, también pueden dedicarse al tema en el ámbito, por ejemplo, de establecimientos educativos privados, también ser docentes del área de artes plásticas, ¿no? Y también se está trabajando desde la carrera el hecho de hacer un rediseño curricular que nos permita también abrir el área de diseño gráfico en la Universidad Pública del Alto para ampliar un poco el mercado laboral de estos profesionales, ¿no? Por ejemplo, la licenciada Alejandra también se dedica a un emprendimiento que es el tema de videomapping, tal vez te puede comentar qué es lo que estábamos viendo en las imágenes. Esto es algo novedoso, innovador, ¿no? Entonces, a ver, que nos comente. A ver, coméntenos, hermana Alejandra. Claro que sí. Bueno, en mi caso, yo he tenido la formación también de la licenciatura en artes plásticas, de repente más tradicional, pero las nuevas tecnologías pues nos permiten
combinar técnicas tradicionales con nuevas técnicas. En este caso el videomapping es una técnica de arte de nuevos medios, que es el que pueden ver en las imágenes, donde se hace una síntesis de video en tiempo real, ¿no? En esta técnica se combinan desde el dibujo, la ilustración, el video, animación y demás, ¿no? Es una técnica que engloba muchas otras técnicas, que es la que yo vengo desarrollando en diversos eventos en nuestro país incluso, ¿no? He estado recientemente en Sucre, en Cochabamba, y tienen también ahí imágenes de un evento que hemos realizado la anterior semana acá en el Museo Antonio Paredes Candia, justamente con la materia de historia, como hemos hecho una obra a modo de culminación del semestre, mostrando los trabajos de los chicos y combinando mi trabajo con videomapping también, ¿no? De manera que los chicos también puedan ver un poco de esta técnica, tengan la experiencia y puedan ver más de cerca el desarrollo de este tipo de trabajos también, ¿no? Ahorita como estamos viendo en las imágenes, ese es el video, ¿no es cierto? Sí. ¿Esto es con dibujos? Todo parte del dibujo. Decimos que en artes plásticas el dibujo es como anatomía en medicina, ¿no? Entonces partimos de un dibujo y esos son buenos resultados, como ve, ya mucho más elaborados, ¿no? Pero básicamente todo parte de ahí. Por eso es que esta formación que tenemos en artes plásticas, pues es una base sólida como para que puedan a partir de ahí pues desenvolverse en distintos ámbitos. Este ya es un ámbito que está yendo hacia lo audiovisual, ¿no es cierto? Una técnica más novedosa, pues que también pueden desarrollar, ¿no? Y bueno, los docentes estamos allá con mucho gusto para guiarlos, para mostrarles también nuestra experiencia, nuestro trabajo, para darles todo lo que tenemos de nosotros y de nuestra experiencia para guiarlos también, ¿no? A los chicos. A ver, por ejemplo, ¿no? Más que toda la juventud hoy en día se pregunta, pues, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Qué materias entran dentro de esta modalidad, ¿no es cierto, licenciada? Sí. Ok, como le decía, desde inicio tienen talleres y también materias teóricas, ¿no? En primer semestre, por ejemplo, tienen dibujo 1, escultura 1, pintura 1, ¿no? Lo básico. En cuanto a teóricas, también tienen historia, tanto del arte nacional, ¿no? Porque es muy importante conocer nuestra cultura para poder a partir de ahí desenvolver también nuestro arte, ¿no es cierto? Nuestros diseños. También tienen historia del arte general, tienen técnica de materiales donde aprenden a elaborar sus propias herramientas para el trabajo en otros talleres y así, ¿no? Entonces, según van avanzando las materias, se van especializando, se van viendo técnicas más específicas de cada área. Qué bien. Bueno, pues, hermana Ali, a ver, los requisitos para los jóvenes, cómo se pueden inscribir, exactamente en qué lugar están ubicados, ¿no es cierto? Porque en UPEA dentro de eso, o fuera también tienen carpitas, ¿no es cierto? Exacto. Los requisitos, cómo pueden presentarse los jóvenes y las señoritas más que todo, ¿no? Sí. Bueno, el tema de la carrera de artes, hay, hombres y mujeres, realmente tiene que ver con las habilidades, ¿no? Reiterar, ¿no? Bueno, el examen de suficiencia académica culmina este martes 22 de julio y como mencionabas, Freddy, los requisitos básicos para que ellos puedan inscribirse son primero la presentación de una fotocopia del diploma de bachiller, luego una fotocopia de su cédula de identidad, una fotocopia del certificado de nacimiento que tiene que estar actualizado, luego un depósito bancario que tienen que hacer al Banco Unión de 100 bolivianos para los que estén interesados, luego 4 fotocopias de ese depósito también tienen que incluir en el folder. Luego hay un formulario que ellos tienen que llenar, que tienen que ser 2 copias y finalmente todos los documentos deben ser presentados en un folder rojo en la carrera. Como mencionabas, la dirección es en la avenida Sucre de la zona Villa Esperanza, donde es la Universidad Pública del Alto, y ellos tienen que inscribirse en la carrera de artes plásticas que está en esa dirección. Y bueno, invitamos a todos a que se animen, como mencionaba la licenciada Alejandra, es una carrera muy bonita donde
puedes desarrollar habilidades que las vas desarrollando desde el ámbito de la educación regular y que te permite hoy profesionalizarte. Muchas gracias por el espacio, Freddy. Bueno, muchas gracias por la visita, hermana Ale. Ahora sí, hermana Alejandra, para concluir, pues ya no mandaremos más que toda la invitación a todos los jóvenes para que vengan a hacerse inscribir, pues ya. Claro que sí. Bueno, yo les diría a los jóvenes que nunca duden de sí mismos, nunca duden de esos sus sueños. Si realmente el tema del dibujo, del arte está en ellos, pues los invitamos a profesionalizarse, a ver que realmente pueden trabajar, digamos, pueden vivir de esto que les apasiona, que les gusta, y un medio pues que les va a permitir esto o profesionalizarse es la carrera de artes plásticas. Así que los invitamos, estamos siempre con las puertas abiertas, ahora que ya no queda mucho plazo, pero pues a pasar por la carrera, tenemos también la carpita ahí para que puedan ver incluso algunos trabajos, conocer la carrera, así que los invitamos a visitarnos y a compartir con nosotros, a desarrollar sus sueños con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la visita. ¿Ya? Le espero en otra oportunidad. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada. Hay kamata, gilat kuyakanaco, ponacan pero skipto, tuainta bajonac, sarant, oeñani, una teja yatacañawa, ¿no? Yatacañawa, artes plásticas, upea toquen, hist art atascaraki. Nio examen de suficiencia, hayucaja callant, oeñani.